Bueno, muy buenas mañanas. Yo creo que este es un debate muy interesante, muy provechoso para la ciudad de Bogotá. Hemos convencido afortunadamente al alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, para que se quede un rato. Yo sé y sabemos de las urgencias de tiempo que tiene usted, señor alcalde, pero me parece muy importante que se quede un rato para poder discutir un poco después de su planteamiento muy conciso y muy profundo sobre cómo es la Bogotá que usted considera debe crecer o cómo debe ser esa Bogotá, perdón. Entonces vamos a tener al alcalde un rato, esperemos que mucho tiempo, para poder desarrollar el debate. ¿Cómo va a ser? 10 minutos, van a hablar todos los que están aquí en este momento en la mesa, aquí van a empezar a sentarse. La primera persona que va a hablar es el exministro Manuel Rodríguez, entre otras porque la falta de la presencia del emisario o el representante del ministro o del Ministerio del Medio Ambiente pues ha creado una especie de vacío, porque todavía no sabemos por qué se creó realmente la Reserva Van der Hamen. Entonces, Manuel Rodríguez y después Julio Carrizosa, que los dos fueron parte de ese panel de expertos que terminó creando la Reserva Van der Hamen, pues van a explicar primero por qué, los argumentos científicos sobre los cuales se edificó la Reserva Van der Hamen. Después entonces hablará el doctor Carrizosa y después tengo entendido que hablará el director de la CAR, ¿no es verdad? Así estamos planteados, y yo creo que podrá también hablar el doctor Viviescas, que es el otro experto urbanista, pueden empezar así, y podrá hablar también, pues, responder el doctor Enrique Peñalosa, alcalde de Bogotá. ¿Podemos? Entonces, con ustedes, Manuel Rodríguez. No, yo solamente tengo 10 minutos. La idea era que viniera el ministro, el viceministro, a explicar por qué el Ministerio del Medio Ambiente creó la reserva en el año 2000. Y me va a tocar asumir un poco el papel. Yo fui parte del panel de expertos. Le agradecemos mucho al doctor Peñalosa que esté aquí, pero voy a ser un poco duro con él. Esta película que nos presentó hoy sobre la Ciudad Norte, nos la presentó idéntica en el año 1999-2000, al denominado panel de expertos. No oí un solo argumento nuevo sobre la Ciudad Norte, señor alcalde. Fueron los mismos argumentos de frente a un panel de expertos compuesto por 12 personas, de las cuales solamente, hay que aclararlo, habían solo 3 ambientalistas: el doctor Van der Hamen, el doctor Carrizosa y yo. Los otros 9 miembros del panel. Bueno, ¿y por qué se crea el panel? Porque el doctor Van der Hamen le dio una asesoría a la CAR sobre qué debía protegerse en la sabana de Bogotá. ¿Y quién era el doctor Van der Hamen? Pues el doctor Van der Hamen es el principal naturalista que ha vivido en Colombia en la segunda mitad del siglo XX, el principal naturalista que vivió aquí, y un profundo conocedor de la sabana de Bogotá, no cualquier conocedor. Por eso la CAR lo llamó. Y él dijo, le señaló en el caso de Bogotá lo que se denomina la estructura ecológica principal. Y la CAR adoptó la recomendación del doctor Van der Hamen. Y cuando el doctor Peñalosa presentó su POT, aspiraba a construir la Ciudad del Norte. Y la CAR no aceptó la propuesta del doctor Peñalosa de acuerdo a la Ley de Ordenamiento Territorial. Y de acuerdo a la Ley de Ordenamiento Territorial, quien tenía que dirimir las diferencias entre el Ministerio del Medio Ambiente, entre la CAR y en este caso el alcalde de Bogotá o de cualquier otro alcalde del país, era el Ministerio del Medio Ambiente. En ese momento estaba de ministro un gran ecologista, reconocido internacionalmente, el doctor Juan Mayer. Él resolvió crear un panel de expertos y nombró en ese panel de expertos un grupo muy diverso de gente, incluyendo peñalosistas de clase A, ¿no? El doctor Salmona, que estaba construyendo en ese momento la biblioteca Virgilio Barco y el eje ambiental, uno de los arquitectos más reconocidos de Colombia y de América Latina. El doctor Germán Samper, un gran urbanista también.
reconocido internacionalmente, tiene grandes obras en Bogotá, entre otras cosas fue decano de arquitectura de esta universidad. El doctor Eduardo Aldana, ex rector de esto, bueno, el doctor Jorge Acevedo, que ha sido fue mucho tiempo asesor también del doctor Peñalosa en el campo de la movilidad. También participó el doctor Eduardo Aldana, ex rector de la Universidad de los Andes, experto en sistemas complejos. También participó el doctor Cuervo, director del Centro de Estudios Regionales de la Universidad de los Andes. Entre otras cosas, hoy mirando la composición del panel, vi que había una gran cantidad de conocimiento de la Universidad de los Andes en ese panel, ¿no? que ahí la Universidad de los Andes, por diversas razones, quedó con gente que tiene mucha experiencia en urbanismo y también, bueno, y hubo otros expertos, un experto muy conocido en turismo, etcétera, etcétera. Bueno, se creó el panel de expertos para que le diera una recomendación al ministro del Medio Ambiente. El panel de expertos trabajó, no me acuerdo, creo que cerca de un año, oyendo a Raimundo y todo el mundo. Obviamente al doctor Van der Hamen, que era parte del panel de expertos, y al doctor Carrizosa, que eran los dos principales conocedores de la sabana. Yo no tengo el conocimiento de la sabana ni del doctor Van der Hamen ni del doctor Carrizosa. Y el panel de expertos oyó ampliamente al doctor Peñalosa, con su Ciudad Norte, y a la directora de planeación de la época. Y no convenció al doctor Peñalosa al panel de expertos. El panel de expertos le dijo al ministro, lo que hay que hacer es lo que ha recomendado la CAR. Y lo que ha recomendado la CAR fue lo que recomendó el profesor Van der Hamen. Eso es el futuro de Bogotá. Y en ese momento se hicieron todas las proyecciones imaginables de crecimiento de Bogotá, porque en ese estaba el secretario del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional. Se hicieron todas las proyecciones imaginables, todas las preocupaciones que presentó el doctor Peñalosa estuvieron en ese panel. Y ese panel, con todas las preocupaciones del doctor Peñalosa, que las dirimió de alguna manera, las incorporó de alguna manera, dijo definitivamente para el futuro de Bogotá hay que crear la reserva Van der Hamen. Pues la reserva norte de Bogotá, que después, muerto el profesor Van der Hamen, se estableció que se denominaría como la reserva Van der Hamen. El Ministerio del Medio Ambiente entonces creó la reserva y tenía la autoridad legal de hacerlo porque el POT, la ley del POT se lo permitía, pues le exigía que dirimiera las diferencias entre el alcalde y en este caso la CAR. Entonces ordenó, y el doctor Peñalosa poco tiempo después le puso una demanda ante el Consejo de Estado, que porque el Ministerio del Medio Ambiente no tenía el mandato, etcétera, etcétera, y el Consejo de Estado se pronunció 5 años después a fondo y desestimó todos los planteamientos de la alcaldía de Bogotá, un hecho jurídico de la mayor importancia. Posteriormente hubo todo tipo de bloqueos hacia la CAR para que no reglamentara la reserva Van der Hamen, porque obviamente hay unos intereses enormes de urbanizadores de Bogotá. Con eso no estoy diciendo que el doctor Peñalosa esté funcionando a nombre de los intereses de los urbanizadores de Bogotá. Entre otras cosas, debo decir de una vez que admiro muchas de las cosas que hizo el doctor Peñalosa en su primera alcaldía y que me quito el sombrero frente a muchas de las cosas que hizo, ¿no? Pero porque claro, en Bogotá hoy en día, en Colombia ahora es la estigmatización, o está con Peñalosa o está contra Peñalosa, está con Petro o está contra Petro, está con el presidente Santos o está contra Santos. Yo no pertenezco a ese género. Muy bien, entonces obviamente vino el petardeo enorme a la reserva Van der Hamen por parte de los intereses urbanísticos, de los urbanizadores que hoy defienden a capa y espada la Ciudad Norte, obviamente, y que ponen todo su poder económico detrás de la prensa y los medios de comunicación para derrotar la reserva Van der Hamen, porque tenemos que tener claro que hay un problema de poder y hay un problema de intereses económicos ahí también. Y por eso es que quienes defendemos la reserva Van der Hamen estamos en una situación muy débil y muy vulnerable, porque el poder económico está con el doctor Peñalosa y es el poder de los urbanizadores que están interesados en claramente urbanizar esas 1.800 hectáreas. Ahora,
Con eso de ninguna manera estoy haciendo ninguna asociación y hay que aclararlo, etcétera, etcétera, de que el doctor Peñalosa tenga interés distinto al bien de la ciudad. Pero por el hecho de que yo reconozca esto, no voy a desconocer las presiones brutales de los urbanizadores. Es más, cuando estuvimos en el panel de expertos, las presiones de los urbanizadores fueron brutales. En un momento de funcionarios del alto gobierno, que incluso se hicieron presentes en el panel de expertos, y yo como uno de los miembros del panel de expertos le pedí a varios funcionarios que se salieran del panel de expertos porque estaban siendo indelicados en llevar sus intereses particulares ante un panel que tenía que ser recomendaciones sobre el bien colectivo de la ciudad. Entonces, obviamente vino un petardeo grande hasta que le ordenaron a la CAR que reglamentara la cosa. Tribunal, por unas acciones que hubo, le ordenó a la CAR que tenía que reglamentar la cosa. Y la CAR hizo unos muy buenos estudios que fueron los presentados aquí por el doctor Andrade, y hizo una resolución a fondo sobre la reserva Van der Hamen, que debo decirle al doctor Peñalosa que con sus fotos y con su interpretación la distorsiona totalmente. Porque una de las cosas que dice, y el doctor Andrade lo explicó aquí muy claramente, es que en la resolución se prevé que esa reserva evolucione gradualmente hacia una reserva de conservación en el 90% de su territorio, pero que hay un periodo en el cual se van a permitir actividades agrícolas, pero que esas actividades agrícolas en el largo plazo desaparecerán, doctor Peñalosa. En ninguna parte se dice de la resolución que permanecerán para siempre, sino que claramente lo que entiende la CAR es que hay una evolución, es decir, que la reserva Van der Hamen no se crea de la noche a la mañana. Hay que restaurar unas partes, hay que ir evolucionando hacia una gran reserva, dado el enorme valor ecológico que tiene esa particular región de Bogotá. Es la última oportunidad que tiene Bogotá de proteger un sitio de especial valor ecológico. Y obviamente lo que anunció o reiteró hoy el doctor Peñalosa con su urbanización del norte es que van a arrasar la reserva Van der Hamen. Y eso para nosotros es inaceptable. ¿Por qué? Y aquí termino. Esa reserva está creada. Esa reserva, hubo un gran debate en su momento. Esa reserva hubo un gran debate con el doctor Peñalosa. Y el doctor Peñalosa, hoy en calidad de nuevo alcalde, nos dice, no va a la reserva. No reconozco lo que hizo el panel de expertos. No reconozco lo que hizo el Ministerio del Medio Ambiente. Y trae exactamente los mismos argumentos que nos presentó hace 15 años para no crear la reserva. Y por esa razón, quienes estamos detrás de la reserva, decimos ahí, unos hechos científicos suficientemente grandes para que esa reserva se mantenga. Hay unos hechos urbanísticos suficientemente importantes para que esa reserva se mantenga, avalados en su momento por grandes urbanistas de Bogotá, no por simplemente ambientalistas. Salmona y Germán Samper en su momento indicaron que no solamente era un gran avance ecológico para la ciudad y también recreacional, sino que también era deseable desde todo el punto urbanístico. Entonces hay hechos científicos, se debatió cómo debería crecer Bogotá en ese momento, no hay nuevos argumentos de parte del doctor Peñalosa. Y número 3, ya la reserva está creada por unos hechos jurídicos que tienen una historia de 16 años. Yo acabaría diciendo lo siguiente: si el doctor Peñalosa tiene éxito en liquidar la reserva Van der Hamen, le haría un grave daño al sistema de ordenamiento territorial del país, porque lo que le estaría, en este año, entre otras cosas, todos los municipios tienen que revisar el plan de ordenamiento territorial, porque sería muy grave que después de que una ciudad ha creado con toda la seriedad una reserva, con todos los estudios, hay unos hechos jurídicos, comenzando por el Ministerio del Medio Ambiente, etcétera, etcétera. Llega un alcalde y dice, eso no vale, voy a borrarlo de un plumazo. Y finalmente, pues yo considero mucho a todos los funcionarios de la alcaldía que están buscando
las pruebas de la corona para decir que científicamente esa reserva no tiene ningún valor. Y a mí eso sí me parece, como académico que soy, colocar la ciencia en una situación lamentable, ¿no? Demuestre que esa reserva no sirve para nada. Cuando ahí ya no hay ninguna reserva en Colombia, y aquí termino, no hay ninguna reserva forestal en Colombia que se haya creado con tantos estudios como se creó la Van der Hamen. Y hay que recordar, y aquí termino con un homenaje al profesor Van der Hamen, el mayor conocedor de la sabana de Bogotá que ha existido en la historia. Y él, todas sus intuiciones, todas sus certezas, todas sus seguridades sobre esa zona de Bogotá, todos los estudios que se han hecho posteriormente, que han sido muchos los que se han hecho posteriormente a la muerte del profesor Van der Hamen, simplemente confirman que el profesor Van der Hamen tenía la razón. Muchas gracias. Bueno, ahora va a pasar, muy bien. Ahora el doctor Julio Carrizosa, el doctor Julio Carrizosa, que no tiene, pues todos conocemos quién es Julio Carrizosa, miembro de la Academia de Ciencias Exactas y Naturales. 10 minutos tiene usted, doctor Carrizosa. Yo le agradezco al señor alcalde que se haya quedado y que haya venido, porque pienso que con este acto podemos aclararle con suficiente detalle por qué es que insistimos. Y pienso que ya Manuel nos ha hecho un buen recuento del porqué de esa insistencia y por qué consideramos que esto es un hecho legal que está de acuerdo con una historia de la gestión ambiental en Colombia que es respetable y que debe ser respetada. Hemos cumplido con todo un trámite que ha durado desde los primeros análisis de exhibición del Bosque de las Mercedes en 1964, pues ahí han durado más de 30 años. Desde la presentación que hizo el doctor Van der Hamen a la CAR en 1996, pues ya llevamos más de 20 años. Y no es solamente él, es una gran cantidad de especialistas que dicen que es correcto defender esa zona porque esa zona es muy peculiar. Es muy extraordinaria y no son solamente unos puntos de la zona, es todo el paisaje de la zona. Por eso es que insistimos que no es que sean potreros, es que debajo de los potreros hay cosas. Además de que si empezáramos a eliminar todos los potreros, entraríamos en unos problemas ya no de índole ecológico, sino de índole económico tremendamente graves. De los potreros es que surge la leche, es que surge la carne. Entonces yo quisiera insistir en ese punto. La reserva es extraordinaria. No hay ninguno de los estudios que se han hecho que no lo haya dicho, es extraordinaria. Son 1.390 hectáreas en este momento, o sea, es menos del 10% de lo que desea el señor alcalde para hacer la ciudad que va a ser dentro de 40 años. ¿Por qué insistir en esos 1.390 hectáreas? Si lo que él necesita son 18.000. Yo pienso que ese es uno de los puntos que debemos discutir. Pero eso tiene que ver, como él lo ha indicado, con un problema más grande, que es el problema del crecimiento de Bogotá. Y el problema del crecimiento de Bogotá no era ajeno al pensamiento de Van der Hamen, porque en lo que él le propuso a la CAR, y está en un libro, lo que él le propuso a la CAR fue comprender mejor lo que era la sabana
para asegurar que la sabana continuara siendo un paisaje mixto en donde la productividad agrícola y pecuaria era factor principal, no solamente de la ciudad de Bogotá, sino de la nación. Además de que la sabana de Bogotá era un ecosistema único en el planeta. Y era una insistencia de él. Además de ser un ecosistema único en el planeta, es un ecosistema que está produciendo flores, que está produciendo leche, que está produciendo carne, que está produciendo papa, que está produciendo toda una cultura. Entonces, me agrada que el señor alcalde reconozca eso, reconozca que hay que proteger esa sabana, pero yo no creo que se pueda proteger simplemente aumentando la velocidad de urbanización en los bordes de la ciudad de Bogotá. Yo no creo porque no hay experiencia sobre eso. Porque lo que va a pasar, pienso yo, si se empieza a urbanizar más allá de los límites actuales y se empieza a urbanizar por la zona más especial, por la zona más rica, por la zona más protegida, por la que ha recibido más estudios, el mensaje que le está mandando la alcaldía distrital al resto de los alcaldes y al resto de los consejos municipales es que se puede urbanizar en cualquier sitio y que se debe urbanizar lo más rápidamente posible. Entonces no es una buena estrategia, Enrique. Yo coincido con usted en que hay que hacer algo para proteger la sabana. Me llama la atención y me alegra que usted vea que lo que se está haciendo en la sabana alrededor de los pueblos es absurdo. Coincido completamente en que es absurdo y que eso tenemos que modificarlo de alguna manera. Pero pienso que no es así que se modifica. Yo pienso que para modificarlo, lo que estaba proponiendo Van der Hamen era para modificarlo. A Van der Hamen le preocupaba también lo que él llamaba la conurbación. O sea, el hecho de que Bogotá, Chía, Cota, Funza se estuvieran reuniendo en un solo conglomerado, eso le preocupaba a él y era una de las razones fuertes que él tenía. No solamente la definición de la estructura ecológica principal ahí, sino tratar de evitar la conurbación. Y por eso es la forma que tiene la reserva, porque él diseñó la reserva en tal forma que fuera un obstáculo a la conurbación, que fuera un ejemplo de lo que se puede hacer para evitar la conurbación. Y por eso es que tiene esa forma. No se pudo continuar hasta los cerros porque ya había a lo largo de la autopista una zona declarada urbana y porque ya estaban presentados unos planes parciales entre la zona declarada urbana y el borde de los cerros. Pienso que las cifras en que se ha fundamentado todo este debate es necesario revisarlas con cuidado. Porque se ha venido repitiendo desde hace varios años que Bogotá es la ciudad más densa del mundo, o una de las ciudades más densas del mundo. Y efectivamente, si uno va a Internet, encuentra por lo menos un sitio en donde Bogotá está entre las 9 ciudades más densas del mundo. Pero si uno se pone a analizar esas cifras y se pregunta cómo es que Bogotá va a ser más densa que Londres o más densa que Nueva York, y encuentra que la razón de esas cifras
es que el área que le colocan a Londres y a Nueva York es un área enorme. Si uno compara la densidad de Bogotá con la densidad de Manhattan, que como decía el señor alcalde es más lógico, la densidad de Manhattan es 270 habitantes por hectárea. Y realmente, y nosotros tenemos 200, realmente es alta. Pero ese promedio alto resulta es que hay unas zonas en los bordes de la ciudad de Bogotá que tienen unas densidades realmente altísimas, probablemente de las densidades urbanas más altas del mundo, pero son áreas pequeñas en donde se han concentrado la gente pobre, los que han venido huyendo de la guerra, de la corrupción, del narcotráfico, de la pobreza hacia Bogotá. En Patio Bonito, que es una de esas zonas, la densidad es 600 habitantes por hectárea. Pero en el centro ampliado uno encuentra densidades de entre 50 y pico, que es, por ejemplo, en las cruces, hasta 100. Entonces, yo voy a lanzarte una vez una propuesta al doctor Peñalosa. Haga la ciudad paz en el centro ampliado. Y yo, como lo dijo Manuel, yo le reconozco a Enrique su habilidad para hacer ciudad. Porque gran parte de la arborización que existe en Bogotá se la debemos a él. A pesar de que tuvo grandes discusiones con grupos ecologistas que decían que no debía ser así, pero cosas como, por ejemplo, los nogales que hay en la Avenida de Chile, se la debemos a Enrique. Yo cada vez que los veo crecer, digo, Enrique ha hecho una buena cosa. Y para no hablar de las bicicletas, el hecho de que haya ya 400.000 habitantes que van en bicicleta, pues se lo debemos a Enrique, sin duda. No. Pero en esto se está equivocando. En esto se está equivocando y es nuestro deber, como bogotanos, decirle cuál es la equivocación. Y realmente yo pienso, él se ha dado cuenta ya, lo ha repetido varias veces, que en estos 4 años pues no va a ser posible hacer la ciudad de 18.000 hectáreas, eso es cierto. Y ya se ha dado cuenta de que para hacer la ciudad de Mosquera y para hacer la gran ciudad en los bordes del río Bogotá, pues va a ser difícil, por diversas razones que no es del caso en este momento. Entonces yo le propongo eso, haga la ciudad paz en el centro ampliado. Olvídese de que fue Petro el que dijo eso. Piensen todo lo que se puede hacer en las cruces, en las nieves, en Santa Bárbara, en Puente Aranda. Hay grandes proyectos que hacer en Puente Aranda ya definidos. Empecemos por ahí. En eso podremos estar todos de acuerdo, sin duda. Y si logramos su colaboración, y si logramos la colaboración del señor director de la CAR, y si logramos la colaboración del director de Planeación Nacional, es posible que logremos entre todos salvar la sabana de Bogotá, encontrando la forma de salvarla sin acelerar la urbanización. Eso es lo que yo quería decir en este momento. Muchas gracias. Bueno. Teniendo en cuenta que el alcalde Enrique Peñalosa tiene muchas, claro que sí que le doy como 5 minutos, no le podemos dar porque el tema como viene
lo he visto en las preguntas que están llegando aquí, es cómo equilibrar esta necesidad de tener un desarrollo de una ciudad donde todos podamos caber y equitativa con la preservación de nuestro medio ambiente. Doctor Enrique Peñalosa. Pero me da pena tener que irme, pero menciono solo unas preguntas. Yo los invito, aquí estamos en una universidad, posiblemente la mejor de Colombia. Entonces, que ustedes investiguen, que ustedes miren los números, porque es que aquí en las universidades presentes lo que tienen la característica es que no tomemos decisiones emocionales, sino que miremos los números, las cifras. Entonces, aquí, por ejemplo, con lo que yo estaba diciendo, ocupar 18.000 hectáreas, eso es siendo muy, muy optimista. Aquí yo dejé, como les decía, 800.000 viviendas que no dejamos dónde se iban a ubicar y 300.000 viviendas dentro de la Bogotá actual. El doctor Julio allá me decía, no, que Bogotá se haga dentro de el centro ampliado. Yo lo que quiero es que ustedes miren las cifras. Esto no es una cosa, obviamente que eso suena bien, obviamente que eso suena bien. ¿A quién no le gusta eso? ¿No? Muchos, incluso los que dicen que Bogotá debe crecer en el centro ampliado, viven en Chía, en una casa con jardín grande, ¿no? Entonces, aquí decimos que Bogotá, que tenemos unos sitios como Patio Bonito, donde puede haber 500, 600 habitantes de área, sin parques, sin nada. Es que queremos que sigan viviendo así, ahí, de la misma manera. ¿Así es que quieren que vivan sus hijos? ¿Cómo es que quieren vivir ustedes y sus hijos? ¿Por qué no miramos las cifras a ver si es posible que Bogotá crezca dentro del centro ampliado o dentro de la totalidad de la ciudad actual? ¿Por qué no nos tomamos la molestia de mirar las cifras, no simplemente quedar muy felices si algo suena bien? Esto es una universidad para que miremos los números y seamos responsables. Miremos si están mal las proyecciones de población, miremos si están mal las necesidades de área construida, miremos si efectivamente es posible tener una ciudad más densa que Bogotá. Entonces, la sabana efectivamente es muy valiosa, toda la sabana. Lo que es que el doctor Carrizosa dijo algo muy potente, que es que realmente explica por qué se hizo la reserva Van der Hamen, y ahí es donde estamos en desacuerdo. Él dijo, y lo repitió varias veces, dijo, la reserva Van der Hamen se hizo para evitar el crecimiento de la ciudad, para evitar la conurbación que no le gustaba al señor Van der Hamen. Ahora bien, la conurbación aquí se volvió, realmente quiero decir que fue algo, es un poco colombiano, por no decir bogotano o chapineruno, decir que la conurbación es mala, que la conurbación no tiene nada que ver con el medio ambiente. Es algo absolutamente arbitrario. ¿Cómo se hacen los municipios? ¿Cómo se dividen los municipios? Sao Paulo tiene 39 municipios, Santiago de Chile otros 38. Todas las ciudades tienen muchos municipios, eso no tiene ninguna importancia, eso ambientalmente eso no tiene ningún significado, nada. Que se junten los municipios o no se junten los municipios es una cosa. Nosotros podríamos dividir a Bogotá en 10 municipios mañana. Eso ambientalmente no tiene ningún significado. Eso, lo que es la división del territorio en municipios es una decisión absolutamente política. No tiene nada que ver con el medio ambiente. Aquí en Bogotá había 7 municipios y se fusionaron, se pueden volver a desfusionar, en fin. Entonces, ¿quién dijo que era malo que las ciudades se conurbaran? En el mundo entero, todas las ciudades del mundo están conurbadas. En París, en Londres, en Nueva York, en todas partes. Porque eso es un fenómeno, una cosa en donde estamos de acuerdo, hay que proteger la sabana, hay que proteger el medio ambiente, hay que proteger todo lo que sea valioso ambientalmente, pero eso no tiene nada que ver con la conurbación. La conurbación es un tema absolutamente político. ¿Cómo se dividen las ciudades en un municipio u otro? ¿De dónde salió que es que había que tener una zona verde entre municipio y municipio? ¿En qué parte del mundo existe eso? ¿Dónde hay un texto que justifique eso? Un texto académico, yo quiero conocerlo. ¿Dónde? ¿Dónde hay un texto académico que diga que es que entre los municipios debe haber una zona verde? En el mundo entero tenemos las calles y de un lado hay un municipio, del otro lado de la calle hay otro. Entonces, otra cosa es que haya que proteger la sabana, y yo estoy de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo, todos estamos de acuerdo con eso. Los terrenos de la reserva Van der Hamen son iguales básicamente a los de cualquier otra parte de la sabana. Entonces,
Donde hay un estudio, yo lo que les invito, todos los estudios, perdón, yo los invito, estamos en una universidad, a que investigue, precisamente, usted dice el planeta, mire, aquí lo que se trata es de cómo ocupamos, hagamos un estudio, los que quieran, y comparemos los terrenos de la Vanderhamen con otro terreno de la sabana, a ver qué diferencias significativas hay. Segundo, miremos cómo se ocupa la menor cantidad posible de sabana. ¿Cómo se hace para ocupar la menor cantidad posible de sabana? Y vuelvo y termino simplemente termino. Mientras estamos discutiendo aquí, la ciudad está creciendo disparada. No hay aquí ninguna propuesta de cómo controlamos el crecimiento en Chía, ni en Tocancipá, ni en Mosquera, ni en Faca, ni en Sopó, absolutamente nada. Aquí, si seguimos simplemente diciendo sí, prohibimos el desarrollo al norte, lo que vamos a lograr es que sigamos exactamente como estamos, haciendo unas ciudades que no solo ambientalmente son un desastre, por lo que ocupan de territorio, sino urbanísticamente son un desastre. No tienen vías, no tienen transporte masivo, no tienen parques, no tienen aceras, no tienen ciclorrutas, no tienen nada. Y sobre eso, ¿cómo es que vamos a parar eso? Nosotros sí estamos proponiendo algo concreto. Podemos pararlo ofreciendo algo mejor, ofreciendo algo mucho más sostenible, ofreciendo un urbanismo de altísima calidad, ofreciendo un urbanismo que va a minimizar la cantidad de tierra ocupada, ofreciendo un urbanismo donde se van a poder movilizar en bicicleta, en transporte masivo, con más verde. Y lo que nosotros, finalmente vuelvo a insistir, lo que nosotros estamos proponiendo genera mucho mejor conectividad. Aquí yo quiero volver a repetir lo que ellos mismos dijeron. Nadie ha cuestionado que acá nos dijeron que no se pudo hacer la conexión de la reserva Vanderhamen a los cerros, porque ya estaba, lo dijo aquí el doctor Manuel, porque ya estaba definido eso como urbano. Ahora bien, lo que nosotros proponemos genera esa conectividad. Hace varios parques lineales que conecten a los cerros, lo que no tiene la reserva Vanderhamen. Entonces, yo los dejo que ojalá revisen las cifras, miren los números, pero acá no, lo que sí no podemos decir, aquí yo sí los dejo con una última reflexión. Acá podemos decir que Bogotá puede crecer en un lado, en otro, que es muy bueno lo que está pasando hoy, que podemos proponer otra cosa. Lo que no podemos decir, lo que no me parece responsable, es decir que Bogotá simplemente puede no crecer más. Entonces Bogotá tiene que crecer y está creciendo. Si ustedes piensan que hay una manera mejor que la que nosotros estamos proponiendo, yo los invito a que ustedes la propongan y que busquemos cuáles serían los instrumentos para lograrlo. Pero hay que mirar los números y mirar la realidad, dar una miradita alrededor, meterse en Google Earth a ver qué es lo que está pasando por toda la sabana y miremosla hoy y miremosla entre 2 años a ver cómo está. Pero de manera que ha sido para mí un placer. Me parece que todos los estudios que se han hecho precisamente nos permiten avanzar y precisamente lograr que las conectividades que estamos proponiendo y las zonas verdes que estamos proponiendo y la urbanización que estamos proponiendo con una cantidad de verde como jamás ha existido en Colombia y en muy pocas partes del mundo, se haga de la mejor manera posible. Y vuelvo a insistirles, de eso que estamos hablando es donde van a vivir ustedes y sus hijos, no unos marcianos por allá que no tienen nada que ver con nosotros. Muchas gracias. Bueno, pero eso no tiene nada que ver. Y no puede ser que siga habiendo una guerra interna política en Bogotá por el manejo de los recursos. Sí, estamos en el proceso de paz. Tiene que haber paz en Bogotá, y eso significa respeto a los ciudadanos, respeto a la ciudad de los ciudadanos, por supuesto, y a la naturaleza, que nos da cuenta los jóvenes somos ambientalistas. Yo quisiera pedirle que generemos un mecanismo
muchísimo todas las propuestas que ustedes tengan, todas las que puedan hacer. Nos interesan. Aquí también está nuestro director de Estado, por lo menos director de Planeación, secretario de Planeación, secretario de Medio Ambiente. Estamos muy interesados, sería excelente, extraordinario que hagan unas propuestas alternas, pero tenemos que partir de una realidad y es del diagnóstico, en donde primero tenemos que ponernos de acuerdo, es ¿cuánto va a crecer Bogotá? Ese es un tema que ni siquiera es de opinión ideológica. Aquí no estamos en términos de peleas políticas ni nada. ¿Por qué es que yo hago política? ¿Por qué la hice? Porque tengo un sueño de que yo creo que la gente puede vivir mejor. Es un sueño que puede que yo esté equivocado, pero lo que me ha hecho hacer toda clase de esfuerzos, perder elecciones, aguantarme insultos, etcétera, etcétera, es que yo tengo un sueño que me hace pensar que podemos hacer algo donde la gente viva distinto y mejor. Entonces, estoy más que interesado en que juntos construyamos esa visión compartida, pero tenemos que partir de una parte que no es de discusión ideológica. Hay una parte que es de discusión ideológica y es si crecemos más allá o más acá o de una manera o de otra, si ponemos más alturas o menos. Lo que sí no es de discusión ideológica es cuánto va a crecer Bogotá. Eso sí es ciencia de verdad, mucho. Eso tiene que ser. Eso también, eso no es ideológico. Digo, ciencia son los estudios sobre las mariposas, maravilloso, eso es ciencia, todo lo que han hecho de los estudios de las aguas, todo eso. Pero también es ciencia que cuánto va a crecer Bogotá, la población, cómo va a ser el tamaño de los hogares, cuánto van a crecer los otros usos de la ciudad. Eso es absolutamente predecible. Entonces, partiendo de ahí, una vez que estemos de acuerdo en eso, podemos decir dónde y cómo debe crecer Bogotá. Lo que yo sí creo que todos compartimos es que la manera como está creciendo hoy no está bien, que podría ser distinto y que todos podríamos vivir mucho mejor. De manera que todas las propuestas, bienvenidas, estamos más que interesados y ojalá que fuera una propuesta de la misma universidad o de grupos de universidades. Estamos más que receptivos y ansiosos de recibir este tipo de propuestas. Es que me da pena porque acá nos vamos a entrar en un diálogo y tenemos muchas personas. Le propongo. Mire, más que acá está, mire, aquí están sentados el director, aquí le dan mi correo, acá está el secretario de Planeación, mire, le doy mi correo, sí, aquí le dan mi correo, por favor, alce la mano, querido secretario de Planeación y secretario del Medio Ambiente del distrito, y entonces ellos le dan los correos a los que puede mandarnos todas las propuestas, y no solo eso, nos hacemos otras reuniones y escuchamos sus propuestas. Me da mucho gusto estar con ustedes y ojalá que encontremos la mejor solución posible. Gracias. Bueno, como estamos viendo, este debate en el fondo es sobre cómo debe desarrollarse la ciudad a futuro. Y agradecemos al alcalde Peñalosa que haya tenido el tiempo para responder todas las inquietudes que tienen aquí los que están aquí sentados en la mesa. Por eso vamos a tener que seguir el debate y darle la palabra al director de la CAR. 10 minutos, doctor Franco. Hay tiempo para... A nombre de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, un agradecimiento a los organizadores de este foro, a los panelistas y a cada uno de ustedes, los asistentes, para abordar un tema de absoluta y esencial importancia para la ciudad, y no solamente para la ciudad, sino para la región y quizás más para el país. He de hacer la advertencia preliminar respecto a que en mi condición de director general de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca no puedo tomar posición en este momento sobre la propuesta esbozada acá por el alcalde Peñalosa, en atención a que debo informarles a cada uno de ustedes cuál es el procedimiento para cualquier modificación frente a una área protegida a cargo de la Corporación Autónoma Regional. Y ello significa el de que la propuesta debe ingresar debidamente radicada y oficializada ante la corporación, debe ir con sus estudios ambientales, sus estudios técnicos, sus estudios sociales, sus estudios económicos, su justificación, y tan pronto llegue, es deber de la corporación
subirla inmediatamente a conocimiento del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, y es allí el escenario natural para la toma de cualquier decisión previo agotados los estudios, los debates, las convocatorias, el requerimiento de conceptos o el apoyo de otros institutos que considere el Consejo Directivo de la Corporación sean necesarios para emitir una posición final frente a la propuesta. Una segunda advertencia es el hecho de que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca es absolutamente respetuosa de las propuestas y de las ideas que los alcaldes municipales de la jurisdicción CAR Cundinamarca-Boyacá eleven ante la Corporación Autónoma Regional, porque esa elaboración de propuestas en lo ambiental corresponde a un compromiso que tienen ellos como alcaldes de formular sus planes de desarrollo y también en su deber de formular o de modificar o actualizar sus planes de ordenamiento territorial o sus esquemas de ordenamiento territorial. Eso significa que el solo hecho de que se formule una propuesta no per se está comprometiendo o convirtiéndola en una decisión tomada de la autoridad ambiental. Y para que sea una decisión tomada por cuenta de la autoridad ambiental, deberá surtir ese procedimiento que acabo de señalar. Con esas dos advertencias yo sí quiero aprovechar el escenario en atención a que no me puedo pronunciar de fondo sobre lo que hoy ha esbozado el señor alcalde mayor y lo que han planteado los expertos, dos de los expertos que hicieron parte del panel en el año 99-2000. Sí quiero aprovechar para varios temas. Primero, yo sí invito a todos los interesados en el debate a que lean el documento conclusivo del panel de expertos, porque el documento conclusivo del panel de expertos no se puede convertir en una tabla de Moisés que todos sabemos que existe, pero que nadie la ha leído. El documento va a quedar a disposición de quienes estén interesados acá para que accedan a él y también accedan a los documentos posteriores que generó la Corporación Autónoma Regional y también a las resoluciones dadas por el Ministerio de Ambiente, en ese entonces Ministerio de Ambiente y Vivienda. ¿Y por qué creo que es importante que conozcan ustedes todos el detalle del documento? Porque el documento de panel de expertos tiene 3 capítulos. Un análisis de la realidad de la reserva en ese momento, un paquete de conclusiones y un paquete de recomendaciones. E independientemente de la propuesta del alcalde Peñalosa o de cualquier otro frente al futuro de la reserva, la corporación sí lamenta de que el Estado todo, no solamente la corporación, sino el Estado todo, llámese gobierno nacional, distrital, corporación, departamento y la misma ciudadanía, no le hayamos dado curso y materialización a las recomendaciones finales del panel de expertos. Hubo 4 recomendaciones esenciales y de las 4 recomendaciones escasamente hemos cumplido con una, que era en relación con la protección especial de las Mercedes y de la Salitrosa y de unas áreas que estaban en ese momento absolutamente identificadas. Pero lo que siempre se argumentó por el panel, que era absolutamente indispensable para que la reserva se convirtiera en una realidad para la ciudadanía, una realidad de palpar para la ciudadanía, era habilitar los instrumentos económicos tendientes a que la reserva fuera en verdad habilitada de manera pronta y que ese instrumento económico garantizara el cese de pujas entre privados y Estado frente a la reserva. Y han pasado 16 años de esa recomendación, ministro Rodríguez y profesor Julio, y esas recomendaciones no se ha comprado un solo metro por cuenta de las autoridades que estábamos llamados a hacerlo. Y cuando ustedes lo virtieron como una de las recomendaciones especiales del documento,
me imagino que lo hicieron a prevención sabiendo la tensión futura que iba a generarse en el área. Una segunda observación, y es el hecho de que para la corporación es absolutamente importante esta renovada discusión sobre el tema de la Reserva Forestal del Norte. Pero ni la ciudadanía, ni los expertos, ni el aparato de gobierno distrital, ni la Corporación Autónoma Regional, ni el Estado en sus distintos niveles puede alejarse de que este es un solo capítulo de la problemática ambiental de Bogotá y de la región. Y tenemos otros capítulos que no hemos querido abordar y que son absolutamente necesarios abordar, desde el concepto urbanístico, desde el concepto de la planeación ambiental y desde el concepto o desde la visión de ciudad que queremos todos, de ciudad-región. Nadie se ha preguntado cuál va a ser el escenario de posconflicto para el páramo de Sumapaz. El páramo de Sumapaz representa la mitad del territorio de Bogotá. La localidad 20 es geográficamente la mitad del territorio de la ciudad. Y la localidad 20 hace 50 años ha estado estigmatizada, sometida y vilipendiada por el conflicto armado y se ha convertido en un gueto donde no se hace presencia del Estado desde lo ambiental, ni desde lo social, ni desde lo urbano. Y hoy, cuando se comienzan a abrir posibilidades de posconflicto, ya comenzamos a ver a los constructores recorriendo la localidad de Usme para adquisición predial. Y el páramo de Sumapaz resulta ser no solamente la reserva ambiental más importante o el parque más importante de la altiplanicie cundiboyacense, sino que pasa, y ustedes lo saben mejor que yo, a convertirse en el páramo más importante del mundo. Y sobre ese páramo, ninguna de las entidades estatales y ningún ciudadano, quizás unos más, unos menos, unos pocos, hemos emprendido o han emprendido la tarea de hacernos la pregunta cómo se va a tratar el páramo en el escenario del posconflicto. Un segundo tema sin solucionar, porque nos parece absolutamente hermoso cuando lo miramos en tiempo de frío, pero nos aterrorizamos cuando estamos en tiempo de niño, son los cerros orientales de Bogotá. Los cerros orientales de Bogotá ejercemos nosotros una actividad contemplativa, pero no tenemos sentido de pertenencia frente a los cerros. Y no nos hacemos pregunta distinta a cuándo se caerá un pino más o cuándo se incendiará un tramo más de los cerros orientales. Y fue el mismo profesor Van der Hamen, y fueron ustedes mismos, profesores, quienes de años atrás, de hace muchos años atrás, han identificado que los cerros están enfermos, porque los cerros fueron en su momento restaurados con especies introducidas que hoy por hoy no solamente son las mayores consumidoras de agua, sino que hoy por hoy ya pasaron la edad de corte. Y la edad de corte, que era 30, 40 años, la hemos dejado pasar sin ningún tipo de aprovechamiento. Y hoy por hoy los cerros orientales sembrados en pinos y en eucalipto no tuvieron ningún trato silvicultural. No hubo ningún tipo de manejo técnico a esa siembra y estamos expuestos a una caída en dominó que ya se ha dado en algunos tramos, o estamos expuestos a incendios incontrolables como los que vivimos hace 15 días en Bogotá a la altura de San Cristóbal. Fuera de los cerros está el tema del río Bogotá. Y en esto yo debo señalar, me quedan 2 minutos, María Jimena, quiero aprovecharlos. Yo llegué en el año 77 a Bogotá, como la gran mayoría de quienes vivimos en Bogotá, salimos expulsados de la región por variedad de fenómenos. Yo venía de 13 años a la ciudad y lo primero que le pregunté a mis vecinos en el conjunto a donde llegué, al sitio, al barrio donde llegué, era dónde quedaba el río. Porque para uno de pueblo el río es el eje de su adolescencia, el eje de su vida y el eje de la familia. Y para sorpresa mía, nadie me supo dar razón de dónde quedaba el río, porque ni siquiera lo conocían. De eso han pasado 35 años tal vez,
Y tengo la seguridad de que en este salón hay muchos de los presentes que no conocen el río Bogotá, porque el río Bogotá lo convertimos históricamente en la gran alcantarilla, aunada a la alcantarilla del Fucha, aunada a la alcantarilla del Tunjuelo y aunada a la alcantarilla del Salitre. Y convertimos nuestros ríos urbanos y el río Bogotá en el gran dispensador de todas nuestras aguas negras que generamos con absoluta inclemencia y sobre la cual no ha habido solución alguna. Frente a ese río, se le critica a la Corporación Autónoma de no hacer nada. Y debe llamar la atención de que por mandato de la Ley 142 del 94, la responsabilidad frente a la disposición final de los vertimientos está en cabeza de los municipios y en cabeza, en este caso, de Bogotá. Y Bogotá le ha sacado el cuerpo literalmente de los últimos 50 años a la recuperación del río. Solo hasta ahora, de un proceso que iniciamos hace 3 años, tenemos hoy por hoy un río intervenido gracias a un acuerdo de voluntades que suscribimos la empresa Acueducto Bogotá y la Corporación Autónoma Regional para repartirnos actividades y tareas. Y hoy por hoy podemos garantizar que el río Bogotá, desde lo hidráulico, respecto a su capacidad, es absolutamente distinto a lo que se tenía hace 3 años. Y hoy por hoy tenemos una cuenca media que tiene 200 metros cúbicos por segundo a cambio de 100 metros cúbicos, con lo cual se ha eliminado riesgos de inundación a 500 años conforme a la modelación que se hizo. Nos queda la tarea del tratamiento de las aguas residuales, que es la garantía de mejorar la calidad del agua de río. Pero ese proyecto necesariamente tiene que estar triangulado entre la nación, el distrito y la Corporación Autónoma Regional. Para finalizar, la corporación, tengo la plena certeza, y acá se encuentra un miembro del Consejo Directivo de la corporación, habilitará espacios cuando la propuesta esté radicada oficialmente para que todos los que estén a favor, en contra o con alternativas distintas frente a la discusión que plantee la Alcaldía Mayor puedan ser escuchados al interior del Consejo. Eso será la oportunidad para crear y para construir ciudad y para construir sostenibilidad ambiental. Nosotros estamos convencidos de que no podemos sacrificar sostenibilidad ambiental bajo el mero prurito del desarrollo, pero también somos convencidos de que la ciudad es un cuerpo viviente que necesita crearse, recrearse y consolidarse. Será el gran punto de discusión de cómo hacerlo y cuál será el mejor y menor nivel de afectación a los bienes y servicios ambientales de la Sabana de Bogotá. Muchas gracias. Muy bien, entonces, el doctor Viviescas, 10 minutos. El doctor Fernando Viviescas es un arquitecto urbanista, profesor de la Universidad Nacional. 10 minutos, doctor Viviescas. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo estoy feliz en este debate primero, pues porque se abre un espacio en las universidades un poco para 2 cosas. Una, para ver que la ciudad es fundamentalmente un sitio de estudio, un objeto de estudio, que debe ser el objeto de estudio. Y que es sobre esa base sobre la cual se puede construir las posiciones que luego vamos a exponer en el espacio público, en la política, digamos. Este es un ámbito en ese sentido muy extraño en Colombia, donde la cuestión política y la cuestión de la defensa de los intereses se hace de manera más o menos soterrada. Aquí hemos visto cómo los estudios que aduce el señor alcalde para hacer una propuesta de ciudad que viene de hace muchísimo tiempo. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Manuel
la posición es increíble que en casi 20 años no cambia, digámoslo así, una posición. Y los otros estudios que planteó Gonzalo Andrade, digamos. O sea que los estudios son interpretables, son propuestas desde unos determinados puntos de vista, y en esa perspectiva pues la política, digamos, se va potenciando en un país donde hemos estado acostumbrados a hacer la política de una manera tan bárbara, digamos. Entonces este foro me parece un hecho absolutamente civilizatorio, digamos, y en ese sentido pues uno como ciudadano tiene que saludarlo también, y digamos que habría que empezar a defender esto es como un rescoldo, digamos, que hay que empezar a trabajar para darle sentido a la idea de que es posible vivir sin que nos tengamos que matar unos a otros. Y en esa medida también es importantísimo resaltar el tema. O sea, nosotros, aquí hay una discusión si somos ambientalistas, si no somos ambientalistas, si no. Resulta que la problemática ambiental es un elemento central de cualquier definición que se haga de la manera como vamos a vivir en el mundo nosotros. En ese sentido, de otro lado, estamos hablando sobre la ciudad, que es la forma como la humanidad va a vivir hacia el futuro. Y estamos hablando sobre un elemento que ya está creado, que es la ciudad. Y la ciudad se convirtió, y aquí es donde se juntan las dos cosas, creo yo, en la mayor demanda de conocimiento que hayamos construido los hombres y las mujeres. Ese es el gran descubrimiento que se hizo en el siglo XX. Bueno, se hicieron dos o tres descubrimientos importantes. Ya he mencionado la ciudad, la cuestión ambiental, lo otro fue la revolución femenina, pero de eso no vamos a tratar aquí. Pero es de ese tamaño, digamos, el mundo ha cambiado totalmente. Y por lo tanto las visiones del mundo tienen que cambiar. Lo único que no cambia, por ejemplo en Colombia, es la forma de cómo nos vamos a gobernar para poder vivir en ese mundo nuevo. Y es ahí donde entonces uno empieza a tomar partido sobre una discusión como la que se plantea en este momento. A mí me preocupa como ciudadano, me preocupa como académico, me preocupa como científico, que tal vez yo no conozco ningún ámbito en Colombia, en el aspecto urbano, dijéramos, un ámbito que haya sido tan estudiado como la Reserva Van der Hamen. Que se haya dado tanto argumento para sacar una conclusión y ponerlo como una reserva. Yo no sé si es demasiado grande, si es demasiado pequeña, yo no sé, eso no sé, digamos, porque las carencias y las deficiencias ambientales de las propuestas urbanas que hemos hecho en Colombia son enormes, digámoslo así. Y uno a veces puede pensar que la Reserva Van der Hamen puede ser incluso bastante reducida, digamos, para una vivencia de 8 millones de personas o 15 millones de personas, como lo quieran ustedes. Pero a mí lo que me lleva, dijéramoslo así, a plantear una perspectiva de esto, es que es el sitio más estudiado. Y uno lo que dice es, ¿por qué el sitio más estudiado? ¿Por qué el sitio más argumentado? Es justamente el objeto de trabajo para ampliar y tratar de resolver un problema que tiene la ciudad de Bogotá o que tiene Colombia, y que de eso sí yo estoy convencido no se va a resolver ocupando la Reserva Van der Hamen. El problema de Bogotá no se resuelve ocupando la Reserva Van der Hamen, como no se resuelve el problema de la sabana ocupando el problema de la reserva. Esos son problemas que tienen que convocar al conjunto de la sociedad. El problema de la sabana de Bogotá se resuelve con un problema de ordenamiento territorial que no hemos podido organizar completamente en todo el país. A mí me parece que esta perspectiva lo que hace es, de alguna forma, seguir reeditando lo que sí me parece absolutamente fatal, que ha sido la forma de las intervenciones en las ciudades colombianas, que ha sido predio a predio. Ahora tenemos un predio más grande,
pero seguimos con la misma filosofía de predio a predio y vamos a urbanizar los predios que se vayan presentando. Y eso me parece gravísimo, sobre todo si lo vamos a ver hacia el futuro, porque el foro se llama el futuro de la reserva Van der Hamen, pero el problema que estamos discutiendo aquí no es solamente el futuro de la reserva Van der Hamen, sino el futuro de la urbanización y yo creo que del ordenamiento, del planteamiento espacial de la vivencia en Colombia, porque si el sitio urbano más estudiado, que ha convocado a las universidades, que ha convocado tesis, que ha convocado los científicos, que ha convocado incluso urbanistas, para poder sustentarse como una reserva, es derrotado esta vez, el futuro de la forma como se interviene en las ciudades en Colombia está en peligro. Y no está en peligro solamente internamente, está en peligro en relación con el resto del mundo, donde absolutamente todas las urbanizaciones, todas las ciudades del mundo están tratando de ver cómo resuelven los problemas ambientales que traen hasta ahora y de cómo se plantean hacia el futuro en una perspectiva de renovación total de las relaciones entre las ciudades y la naturaleza. Y ese es el punto fundamental y ese es el gran valor que tiene un planteamiento como el que han hecho de la reserva Van der Hamen y es ahí donde adquiere toda una significación política fundamental. Y en una renovación de la sociedad como la colombiana que se plantea en este momento, en términos de una sociedad que puede vivir sin la guerra y resolviendo los conflictos de una manera distinta, este es un elemento central de diferenciación que tiene allí. Y yo quiero en ese sentido entonces hacer un llamado para que sigamos estudiando la ciudad en la profundización que se ha hecho de la reserva Van der Hamen y que encontremos nuevas formas de urbanización. Yo les puedo decir, yo acabo de terminar un estudio en el centro de Bogotá, en una tarea donde en una zona que el plan de ordenamiento territorial que se planteó en el año 2000, cuando era el alcalde el doctor Peñalosa, en un POT que no ha sido posible. Bogotá es la única gran ciudad colombiana que no ha sido capaz de aprobar el POT, porque el Consejo Distrital ha rebatido todas las posibilidades de POT que ha habido. Es decir, ha dejado a la ciudad sin una posibilidad enorme de poderse reordenar de una manera racional. En una zona que se dedicó a la operación estratégica Anillo de Innovación en todo el centro de Bogotá, hay por lo menos 200 hectáreas que están requiriendo de urbanizaciones y de urbanizaciones modernas con todas las comodidades y con todas las posibilidades que se puedan hacer en Bogotá. Y podemos encontrar en Bogotá muchos elementos en los cuales poder resolver los problemas que tienen aquí y yo lo que veo muy peligroso y que tenemos que defender es que justamente el sitio que está más estudiado y que está comprobadamente sus benevolencias y sus bondades en términos ambientales y que es nuestro líder en la posibilidad de construir una ciudad ambientalmente sostenible, sea precisamente el sitio que se esté ubicando y se esté justificando para destruirlo y tratar de resolver con una ciudad que no sabemos cuál va a ser en el futuro. Yo agradezco mucho a los organizadores la invitación y les dejo. Muchas gracias. Bueno, yo creo que sin duda alguna este va a ser una serie de grandes foros que se van a terminar esparciendo por toda la sabana, eso espero, sobre cómo debe crecer la ciudad y cuál es el papel de la reserva Van der Hamen. Por eso yo creo que es muy importante, ya que el debate se hizo gracias a que el alcalde se quedó, hay que agradecerle al alcalde también que haya venido aquí y haya presentado pues sus planteamientos y agradecerle a la universidad y a ustedes este debate que para uno es bastante valioso, quiero decirles, para la sociedad este tipo de discusiones es muy interesante y valioso porque le da a uno elementos para saber qué puede pasar y qué puede opinar y cómo puede presentar estos temas. Por eso vamos a plantear el final de este debate con unas presentaciones que van a ser una especie de respuestas a lo que planteó el alcalde Enrique Peñalosa, hechas por el doctor Julio Carrizosa y por el doctor Manuel Rodríguez. Ese sería un poco el final de este debate que es el comienzo de otros. Espero que así sea. Y la palabra para el doctor Carrizosa.
Sí, ya que el señor alcalde ha planteado el tema de las cifras y el tema de la población, yo quisiera proponer que en el siguiente debate que se va a hacer en otra universidad, ese fuera el tema. Y porque es un tema y cae muy bien dentro de la alusión que ha hecho el señor director de la CAR a que estamos en un periodo muy importante en que de pronto logramos la paz. Y es que la ciudad de Bogotá y las otras ciudades, en realidad la red de ciudades de Colombia es el producto de la guerra, es el producto de la corrupción, del narcotráfico, es el producto también de las características del territorio colombiano. Y pienso que si logramos la paz, también de pronto es posible lograr que la red de ciudades sea más equilibrada, que no se concentre en Bogotá todo el conocimiento, todo el poder, todo el dinero. Y entonces discutamos sobre eso y pidámosle al Departamento Nacional de Planeación que nos diga qué está pensando sobre eso. En realidad no se puede impedir que en los próximos 40 años haya otra ciudad igual a Medellín al otro lado del río Bogotá. ¿Es eso imposible? O dado que estamos cambiando, dado que el país va a cambiar, uno de los cambios que debemos hacer es evitarlo. Y es ver en qué forma se pueden encontrar en el resto del territorio colombiano sitios en donde la gente pueda tener el mismo empleo, la misma calidad de vida que ha encontrado en Bogotá, el mismo conocimiento, el mismo acceso a las universidades. Yo pienso que es imposible que en los 1000 y pico municipios que tengamos no podamos construir en el posconflicto unas alternativas a Bogotá, unos sitios en donde la gente pueda irse con la misma tranquilidad con que se viene a Bogotá o con mayor tranquilidad, porque aquí se han venido huyendo. Entonces, yo pienso que todo lo que se está planteando aquí, y me parece que debemos hacerle un tributo a Van der Hamen, porque esa insistencia de él nos ha llevado a todos a reflexionar y a reunirnos así. Y pienso que si seguimos hablando con tranquilidad y nos reunimos 9 veces más, como está planteado en 9 otras universidades o en 5 otras universidades, y no logramos otras 4 que se interesen, de pronto podemos llegar a algo que no solamente resuelva los problemas de Bogotá, que no solamente resuelva los problemas del país, sino, como acabamos de oír, que resuelva el problema de ordenamiento territorial nacional, y que salgamos de ese proceso que nos ha llevado a cosas tan absurdas como las que proyectó el doctor Peñalosa alrededor de Chía, de Cajicá, de Funza, todos esos enormes espacios que han sido ocupados tratando de imitar cosas que fracasaron en el resto del mundo. A mí me entusiasma oír a que el alcalde diga que va a ser una cosa que va a ser diferente a todo lo que se ha hecho en el resto del mundo. Y espero verla, pero en el plano, pero en los planos, que nos muestren los planos. Que no empiecen a construir sobre la zona más estudiada, sobre la zona más protegida, para demostrar que van a hacer algo bueno. Que nos muestren los planos y los discutimos. Y eso se hace en las universidades. Y que digan por qué es que los estudios que se han hecho no son válidos. Eso hay procedimientos en la comunidad científica, doctores, para eso. Sigamos los procedimientos de la comunidad científica.
Demuestren ustedes que los estudios no son acertados, que tienen errores, que ustedes los hacen mejores. Y entonces así sí vamos a la cara a ver qué dicen los abogados. Entonces, muchas gracias por estar aquí presentes, señor secretario de Planación, señor secretario de Ambiente, señor asesor. Y muchas gracias a todos ustedes, y le doy la palabra a Manuel. Bien, muchas gracias. Sí, el doctor Carrizosa decía que hay que respetar la ciencia al final. Y la primera conferencia hoy del doctor Gonzalo Andrade, yo quiero recordar un punto muy importante. Dijo, la Academia Nacional de Ciencias, que tiene por ley la responsabilidad de crear las áreas protegidas en Colombia, de conceptuar científicamente si una área protegida se hace o no se hace. Es la misma Academia de Ciencias que considera que la Reserva Van der Hamen tiene que existir. ¿No? Entonces, y hay que decir que por ley la Academia de Ciencias no tiene la obligación o la obligación legal de pronunciarse sobre las reservas urbanas. Pero yo diría que bueno que la Academia se ocupó en este caso de la Reserva Van der Hamen, y ha estado haciendo exactamente lo mismo que hizo con parques nacionales y con el buen juicio de la Academia de Ciencias, hoy contamos con 14 millones de hectáreas de áreas protegidas. Y la Academia de Ciencias es la que dice es que la Reserva Van der Hamen es fundamental para Bogotá. No es por ahí una opinión, ¿no?, de última hora. Entonces, ante la invitación del doctor Carrizosa de que el distrito entonces acometa nuevos estudios para demostrar que la academia no tiene razón, pues el problema con eso, señores del distrito, es que se demorarían unos 15 años haciendo los estudios, que es lo que ha tomado o más a las otras personas que han hecho los estudios. Y la ciencia hay que respetarla en esto, ¿no? Aquí estamos en una universidad, lo decía el doctor Peñalosa. Y no puede ser, y la ciencia no puede ser manoseada. Y la Academia de Ciencias, reitero una y otra vez, es quien ha dicho esa reserva tiene todo el valor. Y lo que nos ha anunciado hoy el doctor Peñalosa es que la va a destruir. Nuevamente lo anunció. Y que nos da la buena noticia de que va a construir unas especies de parques El Virrey en la reserva. Pues no, interesante que Bogotá tenga ese tipo de desarrollo en muchos lugares de Bogotá, pero no en la reserva, porque eso no es una reserva. Parques El Virrey, que atraviesan la urbanización que ocuparía la reserva, por bonitos que estén hechos y por bien arborizados, no es la reserva, es un concepto totalmente diferente. Estamos hablando de una área protegida, no estamos hablando del Parque del Virrey o del Parkway o de no sé qué o de no sé cuándo. Entonces, que no se le diga y no se le confunda la opinión pública de Bogotá, porque eso me preocupa mucho, de que esas áreas verdes que vimos en el mapa del doctor Peñalosa son equivalentes e incluso superan a la Reserva Van der Hamen para convertirnos en la mejor ciudad del mundo ecológicamente. Eso la Academia de Ciencias también le puede decir al doctor Peñalosa por qué está equivocado, y valdría la pena que le mande un memorando diciéndole, mire, lo que le están proponiendo sus técnicos de unas avenidas con arbolitos y con árboles de diferente valor, con jardines de diferente valor, con un ancho tan grande como el Parque El Virrey o el doble del Parque El Virrey, eso no es la Reserva Van der Hamen. Está proponiendo destruir la Reserva Van der Hamen, reemplazarla por una cosa que se llama con la ciencia verde, la ciudad verde, que va a estar bien urbanizada. Magnífico que Bogotá en otros sitios distintos de la reserva hagan el tipo de urbanización que el doctor Peñalosa propone, con ciclovías, con zonas verdes, con no sé qué, magnífico, pero obviamente ese no puede ser el destino
de la Reserva Van der Hamen. Naturalmente, el panel de 14 expertos, de 12 expertos, que repito, había urbanistas muy cercanos al doctor Peñalosa que no le dieron la razón, que es muy interesante, ¿no? Y dos de los urbanistas más importantes que han existido en el país. Pues también soñamos una ciudad, así como el doctor Peñalosa dice, yo tengo mis sueños, pues el panel también tenía sus sueños, ¿no? Y el gran sueño del panel era que Bogotá se convirtiera en una ciudad única en Latinoamérica y el mundo, teniendo la mejor área protegida o una de las mejores áreas protegidas de cualquier ciudad del mundo. Ese es el sueño nuestro. Una área protegida de 1.400 hectáreas. Una área protegida que dentro de 40 años o dentro de 50 o 80 años sería un área donde predominaría el bosque y también algunas áreas de sabana, porque la sabana es sabana también, ¿no? Pero un tipo de sabana restaurado. Ese es el Bogotá que soñamos nosotros en esa área. Un sueño que supera cualquier sueño del doctor Peñalosa, quiero decir, de lejos, ¿no? Y naturalmente ha habido ciudades que han soñado con eso. El bosque de Chapultepec, en Ciudad de México, por ejemplo, tiene 750 hectáreas, en el centro de la Ciudad de México. En el año 64, y bien vale la pena que le comuniquen al doctor Peñalosa, el bosque Chapultepec se amplió en 264 hectáreas, año 64, donde había unos cultivos, donde había unos problemas, está destinado a una zona agrícola. Se incorporó en el bosque Chapultepec y está en proceso de restauración desde entonces. Obviamente el Central Park era un sitio totalmente destruido, no la Reserva Van der Hamen, ¿no? Un sitio totalmente destruido. Bueno, hoy en día ahí existe el Central Park. Muy bien, entonces está en riesgo que el proyecto más ambicioso de América Latina, en términos de reserva ecológica y de sitio recreacional, está en peligro de desaparecer como gran proyecto de ciudad, en manos del doctor Peñalosa, que ha resuelto por sí y para sí que eso no vale la pena. Desconociendo, y yo vuelvo a hacer énfasis en eso, el hecho de que hubo un proceso con 14 expertos en el año 2000 que tuvo la mayor seriedad, dirigido por el Ministerio del Medio Ambiente como máxima autoridad del país, que miró todos los argumentos del doctor Peñalosa, los mismos, idénticos, igualitos, calcados a los que nos dio hoy. No hay uno nuevo. Y si nos dice, vuelve el alcalde y dice, todo eso, como dicen en Colombia, vale huevo. Aquí estoy yo, ¿no? Aquí estoy yo. Y aquí lo que vale es el poder y no la razón. Yo soy académico, yo creo que la razón va por delante del poder. Ahora, no sé qué va a hacer los miembros de la Junta Directiva de la CAR, porque es que la Junta Directiva de la CAR aprobó hace 2 años, hace 2 años, aprobó un plan de manejo de la reserva ambiental, de la Reserva Van der Hamen, un plan de manejo que conlleva un cambio paulatino a que eso sea en los años una reserva forestal. No es cierto, como el doctor Peñalosa, debo decir, distorsionó, y eso se lo reclamo y por favor se lo comunican, volvió a distorsionar aquí con sus diapositivas y volvió a distorsionar con sus palabras lo que es la Reserva Van der Hamen y a qué usos está dedicado hoy en día. El 80% de la reserva está en usos agropecuarios, no como él trató de sugerir en galpones, no sé qué, no sé cuándo, no señor. La mayor parte de tierra es verde ahí y son cultivos agrícolas y en algunos casos tierras ganaderas. La mayor parte, algo así, no, incluso, bueno, ahí están los datos, consigan, como dijo el director de la CAR, la resolución de la CAR, lean el plan de manejo ambiental que está soportado en toda la bibliografía imaginable y todos los estudios imaginables y se darán cuenta que eso que volvió a afirmar hoy el doctor Peñalosa
son verdades a medias y un alcalde no tiene derecho a hablarle a la ciudad con verdades a medias. Y por favor también se lo transmiten al doctor Peñalosa, que yo estoy diciendo eso. Porque a mí no me parece serio de parte del doctor Peñalosa que distorsione un trabajo de 20 años para él, con su obsesión, porque finalmente se volvió una obsesión, de urbanizar el norte de la ciudad. Entonces él resuelva que Bogotá va a volar en átomos si no se urbanicen 1.400 hectáreas de la reserva Van der Hamen. Que eso es un argumento absolutamente que no tiene el más mínimo sentido, porque obviamente el Bogotá no va a depender, ni depende de que se urbanicen esas 1.400 hectáreas. Ahora, el doctor Peñalosa, ahora, la CAR va a estar en dificultades, los miembros de la Junta Directiva de la CAR, porque los ambientalistas y quienes estamos interesados en la reserva vamos a preguntarle a cada uno de los miembros de la CAR y que haga público su voto y que nos diga qué fueron los hechos sobrevivientes con respecto a la decisión que tomó el Ministerio del Medio Ambiente en el año 2000 y con respecto a la decisión que tomó la CAR en el año 2014 para que se liquide la reserva Van der Hamen. Yo creo que van a estar en dificultades jurídicas, porque ahí podrían estar prevaricando. Si toman una decisión de ese tipo, estarían prevaricando claramente contra el bien público. Pienso yo, ¿no? Ahora, esa es una hipótesis que me han dado varios abogados. Como me han dado varios abogados otra hipótesis interesante. Me dice, oiga, ¿usted por qué no demanda al doctor Peñalosa por andar incitando a la destrucción de la reserva ambiental? Porque si hubiera un bogotano que estuviera incitando públicamente a la destrucción del Transmilenio, pues lo metían al otro día a la cárcel. Y obviamente el doctor Peñalosa, y lo digo con la mayor seriedad y no en forma populista, el doctor Peñalosa ha estado diciendo falsedades, medias verdades y mentiras sobre la reserva Van der Hamen como alcalde. Y eso es incitar a la ciudadanía y a la CAR, etcétera, etcétera, a que destruyan esa reserva. Entonces no estoy diciéndolo como una cuestión graciosa, no, la estoy diciendo en serio, eso no es serio. Muy bien. Entonces veremos qué decide la CAR y veremos qué dice el ministro del Medio Ambiente. Porque estuvimos visitando al ministro del Medio Ambiente y dijo, no, es que jurídicamente nos han dicho que ya el ministerio no tiene que intervenir. Yo le dije, ministro, la principal decisión que en su historia ha tomado el Ministerio del Medio Ambiente sobre Bogotá es la reserva. Y así sus asesores le digan que no tiene por qué intervenir, usted tiene que decirle a la ciudadanía en Colombia, si llegan a liquidar esa reserva, por qué Juan Mayer estaba equivocado y usted tiene la razón. Y tendría que fundamentarlo. De todas maneras, el ministro tiene que votar en la Junta Directiva de la CAR. Y le exigiremos que ese día vaya a la Junta Directiva de la CAR y haga público su voto con su sustentación como Ministerio del Medio Ambiente. Muy bien. Finalmente, yo quisiera decir lo siguiente. No hay punto intermedio en el caso de la reserva Van der Hamen. Está creada sobre 1.400 hectáreas. Es una reserva ecológica. Es un lugar que sería uno de los lugares más maravillosos de recreación del futuro para Bogotá y para los bogotanos. Grandes ciudades como París, con sus bosques de Bolonia que tienen 700 hectáreas, Madrid con el gran bosque que tiene de 1.400 hectáreas, Chapultepec con sus 700 hectáreas en el centro de la ciudad. Bueno, Bogotá puede tener 1.400 hectáreas y ser una de las reservas, una de las áreas protegidas y recreacionales de las cuales todos los bogotanos estaríamos orgullosos en el futuro, en el mundo. ¿Ustedes creen que algún bogotano va a ir sacando pecho en el mundo por tener la ciudad norte? Difícil que eso pueda volverse un orgullo de Bogotá. Que haga ciudad norte en otros sitios, es decir, estoy hablando de ciudad norte en la reserva Van der Hamen. Que haga otras ciudades como la ciudad norte en otras partes de Bogotá, magnífico, pero no allí. Ahora, quedo muy preocupado porque el doctor Peñalosa
va a pasar por encima de la reserva Van der Hamen. Está decidido a hacerlo. Hoy Peñalosa tiene repito, admiro a Peñalosa por las mismas razones que lo admira el doctor Julio. En muchas decisiones fueron acertadas durante su alcaldía. De todas maneras, durante su alcaldía tuvo algunos rifirrañes, algunos disgustos con los ambientalistas, ¿no? Hubo unas diferencias de opinión, pero digamos que uno tiene que admirar a Peñalosa por una alcaldía que en balance ha sido una de las mejores alcaldías de Bogotá en los últimos años. Pero volviendo al tema de la reserva Van der Hamen, bueno, volviendo al tema del alcalde Peñalosa, yo diría lo siguiente. Él tiene una gran virtud, y es que no puede, una gran virtud que es su gran defecto político, pero para los ciudadanos es una gran virtud, y es que él no puede esconder sus sentimientos, él no puede esconder lo que está pensando. Y los políticos son expertos en esconder lo que están pensando siempre, son unos genios. Peñalosa no, él tiene un carácter que no puede esconder que no le guste la reserva Van der Hamen. Hoy lo repitió con sus actitudes, con su forma de tratar la reserva, que detesta la reserva Van der Hamen, ¿no? Que la menosprecia, que no cree en la ciencia de la reserva Van der Hamen. Eso lo dijo y lo repitió y lo volvió a repetir una y otra vez con sus movimientos físicos, como se refirió a la reserva. Y eso es una ventaja para los ciudadanos, porque sabemos exactamente dónde está el alcalde Peñalosa frente a la reserva. Hoy lo que hizo fue repetirnos: voy a ir con todo a acabar con esa reserva. Y eso sería uno de los retrocesos. Digamos, Peñalosa pasaría a la historia como uno de los alcaldes que le hizo un mayor daño a Bogotá en términos ambientales. Entonces esperamos que el doctor Peñalosa reflexione y que sus funcionarios reflexionen sobre este tema. Finalmente, para terminar, el crecimiento de Bogotá. Dirán, bueno, Manuel Rodríguez, ¿qué opina del crecimiento de Bogotá, del crecimiento poblacional, etcétera? Como se ha dicho, como lo dijo el doctor Viviescas y el doctor Carrizosa, ese es un tema supremamente importante. Obviamente no se resuelve el urbanizar 1.400 hectáreas de la reserva Van der Hamen. La panel de expertos trató ese tema ampliamente, con diferentes escenarios de crecimiento de Bogotá. Y la conclusión, una de las conclusiones y recomendaciones del panel es que Bogotá requiere, la sabana de Bogotá, porque además el panel lo estableció el ministro del Medio Ambiente, Julio, se recuerda, para que le diéramos recomendaciones sobre Bogotá y la sabana, no era un tema simplemente de Bogotá. Y una de las recomendaciones era, bueno, se requiere seguramente un estatuto único de uso del suelo urbano en la ciudad de Bogotá, que es un poco el tema que plantea el doctor Viviescas, que es un problema de ordenamiento territorial. Si políticamente no es posible, seguramente lo que se requiere es un proceso que lidere el mismo presidente de la República, porque el alcalde no tendría el poder para hacerlo, ni la influencia política, para llegar a una concertación con los diferentes municipios de la sabana sobre cuál es el destino de la sabana de Bogotá. Entendiendo que, como dijo el doctor Carrizosa y como lo reconoció el doctor Peñalosa, en la ley 99 del 93, y yo tuve mucho que ver con la elaboración de esa ley, se estableció un artículo particular, un artículo que dice que es prioridad nacional proteger los valores ecológicos de la sabana de Bogotá. Entonces, claro, todo el mundo dice, pero qué horror de artículo, entonces, ¿dónde va a crecer la Bogotá? Lo que está diciendo ese artículo es, ojo, Bogotá tiene que tener un patrón de crecimiento tal y una forma de urbanización que claramente proteja al máximo valores ecológicos que existen en la sabana de Bogotá. Y uno de esos valores ecológicos es la Reserva Forestal del Norte, y por eso no puede tocarse. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber estado en este debate, que realmente fue un debate, fíjese. Y a ustedes espero que les quede claro qué es la reserva Van der Hamen. Muchísimas gracias.